La persona que se mete hoy en el jacuzzi ha vivido dos vidas. En una era heterosexual, en la otra era homosexual. En una era padre de familia y en la otra era un actor. Les presento a mi amigo Fran Valencia. Hombre, vicios, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Con papitas ahí todo. Ay. Ah, Mi gran amigo. mira, aquí todo dorado. Uy, cómo te lo han montado aquí, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Sí. Tiene muchas cosas guarrerías que contar. Hombre, ¿Eh? tú Y una vida que, bueno, que ahora me vaya a enterar, la vida que Tú tiene. todo lo que quieras. Este hombre. Que nada más que le has visto taca-taca, pero Ah, tiene lo suyo. ¿Por qué te lo pusiste, Fran Valencia? pues mira, a mí me gustan las cosas naturales, como tú ya sabes. Entonces, como mi nombre de verdad es Fran, pues yo quería mi nombre artístico Fran. Pues dije, pues mira, me voy a bautizar como Fran Valencia. Antiguamente sí se cambiaba la gente el nombre porque quería pasar desapercibido, que no lo relacionara, pero hoy día da igual. Exacto. Por eso no me he puesto yo tampoco un nombre compuesto. Así, que sea Sergio, no sé qué, ¿para qué me voy a cambiar el nombre? Vicio porque soy así. Ya está. Y punto. Y a lo natural. A lo natural. Vicioso. Exacto. Para que no me engañar. Bueno, ¿te sientes nacionalista? Porque Molt Valencià, por ejemplo, No, ¿no? no. Eso no eres nacionalista, ni No, catalán, ni no, Valencia, no, y Valencia no, es millón y todo eso, ¿no? Soy, Eres Valencia, soy pero también ciudadano, español. soy y español y ya está. Eso. Y me adapto a todo. Muy bien. Para mi modo de ver, has tenido dos vidas completamente diferentes, ¿no? Ponte para allá, no me des las preguntas. Vale. Yo aquí. Que es muy atrevido. Ay. Que me gusta tenerlo todo controlado, que de eso también vamos a hablar. Hoy lo voy a poner firme, como tiene que responderme a lo que yo diga, pues lo voy a hacer firmito. Hoy nos podemos quedar aquí toda la tarde, que en el jacuzzi. Bueno, para mi modo de ver, has tenido dos vidas completamente diferentes, una de otra, ¿no? La primera, como Francisco, estuviste casado, tuviste dos hijos y trabajabas de camionero. Exacto. La típica vida heterosexual y políticamente correcta. Y en la segunda, eres Fran Valencia, un actor homosexual, actualmente con novio y conocido del ambiente gay. ¿Qué hay en común entre estas dos vidas? ¿En común, en común? ¿Qué tienen en común? Porque en las dos vidas sigo siendo transportista, soy camionero. En verdad siempre soy yo en todos los sitios, entonces común es todo. Mi vida, lo que se ve, es lo que hay. No hay Tu nada. personalidad, Exacto. digamos, y Ya está. tu ser, pero no, Aquí hay pero no lo que te rodea, digamos. No. ¿No? ¿Qué va? No. Vale. Yo no tengo ningún tapujo en nada y la gente que me conoce como soy, de una forma o de la otra o de las dos. Y la verdad es que no he tenido nunca ningún tipo de problema ni creo que lo voy a tener porque si vas siendo natural no tienes tampoco por qué tener... Claro, ya no es una Dos natural, facetas. sino siendo sincero, ¿no? Con No, la vida, exacto. más que otra cosa. No, humilde. Humilde. Sí, humilde, pero que a veces que la humildad también está muy... O sea, está bien ser humildes y tener los pies en la tierra, pero que a veces uno quiere hacer bandera de la humildad y de eso no se hace bandera. Honorable. O sea, que tú eres honorable y punto, Y ya está. y leal, Exacto. ¿no? También. Eso Como está tú me conoces, vamos. bien. Sí, por eso es amigo mío. Aunque a veces nos matamos, eso también hay que decirlo, verdad. porque tenemos dos caracteres fuertes, pero yo sé que tiene buen fondo y por eso va a ser mi amigo siempre. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de rumbo? Pues mira, la verdad es que de cambiar de rumbo yo... O sea, ni que tenía hubo un conocidos... clic. No, sí, ¿Hubo un sí. clic? Hubo un clic. Ni tenía conocidos, ni tenía amigos, ni nada lo que es en el tema de homosexualidad. Pero de un día para otro, pues nada, decidimos yo con mi pareja, de la cual llevaba 16 años con ella, y decidimos darnos un tiempo, porque las cosas pues en los últimos 6 meses no iban bien. Y pues nada, pues así fue, porque yo ya, o sea, yo sí que sabía lo que ella sabía, y sabía que la quería, pero en verdad creía que ya no la quería pasar con ella, y así fue. O sea, tú tenías impulsos gays. No. ¿No tenías? ¿No habías tenido ninguna clase No, antes? yo me separé para darnos un tiempo ahí para ver y ahí me quedé. Ya no... Yo no voy a decir que soy bisexual. Yo ahora mismo, ya te digo, yo probé y ya me cambio. Claro. Uy, Dios, que me caigo aquí mucho, Qué malo. No, te tengo así recto como yo. ¿Siempre has tenido, digamos, algo que dijeras, tal, me gustaría con este chico? No, tampoco. ¿O qué pensabas no, sobre lo que a lo por mejor ejemplo? no, a lo mejor como estaba con la chica y pensaba que yo eso no era lo mío, pues tampoco me Sí, dedicaba pues no ni a disfrutaba mirarlo, ni a completamente. pensarlo y ya está, y no lo hacía. Lo que pasa es que luego, pues cuando tenía el sentido de la libertad y el libertinaje, pues probé y dije, pues uy, esto es lo que quiero. Muy bien, Y esto es lo que he hecho. muy bien. ¿Tu familia te apoyó en este sentido? Mi familia,
me apoyó en todo. Mi familia nunca se ha metido conmigo en nada. No, me refiero que en el sentido de, claro, cambiar totalmente de rumbo. Es que yo a mi familia como que- no he tenido que decirle nada. Es que ellos han ido viendo las cosas y mi familia, Ah. la verdad es que todas son pues maravillosos. Soy ahí el patriarca de la familia porque soy el primer hijo, el primer nieto, el primer todo. Me da igual ya salir por Valencia, me da igual ya que me vean y que sepan, no. Y luego encima para postre, pues luego en el 2012, para llenar más ¿Qué el es bolo. ¿Qué es lo próximo entonces? Lo próximo, pues no lo sé, lo que me apetezca hacer, ¿Sí? lo que me apetezca. Vale. No hay próximo, hay momentos y días. Ujú. Ocasiones, vamos. Vale. Oye, ¿quieres algo de beber? ¿Un chupito de algo? Bueno, pues yo qué Porque sé, es que se me ha olvidado traer los refrescos que los Yo me hemos había cogido, traído, es como que pero sí, nos ahí. podemos poner unos chupitos o algo, ¿no? Ah, bueno, vale, por ¿Eh? favor. Venga, ¿de qué lo quieres? Tú ya sabes que yo aquí en tu casa yo hago siempre todo lo que tú quieras. No, eso no es verdad. Precisamente ahí te has equivocado. Bueno, te has equivocado, mentido, porque él hace lo que quiere siempre. Aquí siempre con permiso porque es muy educado, eso sí hay que decirlo. Copas eran de oro o algo, ¿no? ¿O Una no? copa así con fondo de oro. Eso es lo que No quiero. me miren los marcos, todo esto lo he puesto por él, porque como a él le gusta mucho el oro, Hoy me van a coronar. hoy lo voy a coronar. El niño del oro. Hoy me van a coronar. Sin hielo y sin nada, porque no lo he preparado, lo siento. Es que a veces siempre que me meto en el jacuzzi me falta algo, entonces pues ahora me falta el hielo. Bueno, pues no pasa Hay nada. tanto vaso. Así que hoy en la entrevista de Vicious, aquí al natural. Ah, natural, Como claro. si estuviéramos todos en casa. Exactamente, es que Aquí. estamos tal cual, estamos en casa, estamos dos amigos y estamos hablando sobre tu vida. Y eso es lo que hay, la gente pues lo verá cuando lo vea. Y amigo, mira, el amigo, al final cayó dentro. Aquí, actor también, ¿qué te parece? También te parece? por lo mismo que tú, porque al final no tengo nadie nadie te puede juzgar, excepto Dios. Bueno, por nuestras vidas, no por Así nuestra que- amistad, que sea para siempre, ¿vale? Exacto. Salucito. Ay, y yo es que no soy muy bebedor. Yo beberdo tampoco, No, pero Bebedor no. un puntito así de vez en cuando, un chupito así. No, a mí sí me Soy gusta. más de sexo que de beber. Tú eres de sexo y rock and roll, ¿no? Sí. Ay, vamos a ver, el Vicious. Estoy viéndote la entrevista, ¿eh? Me estoy anticipando. Ya. Ah, Eres muy amigo de Martin Maza. ¿Cómo surgió su amistad con él? Oye, pero la gafa ya te la puedes quitar. Es que Sí. no se la quiere quitar porque estuvimos de fiesta ayer y le dice que tiene mala cara, pero es que guapo, ya está. No necesita adornos. Pues mira, yo te explico. Martín precisamente fue de los segundos chicos que empecé a rodar con ellos, con una de las productoras, con Uragui. Y la verdad es que, pues mira, se me cruzó en mi camino y nosotros ahí apostamos por conocernos, nos conocimos, estuvimos ahí como pues unas semanas ahí conociéndonos y tal. Pero conociéndonos más, en plan Sí, más. la verdad es que sí, la verdad es que Vale. Martín y yo nos conocimos ahí, pin, y luego ya pues ya separamos ese pin y sigue algo más, que es el todo a todo. Aquí hay un todo a todo. Eso, pero primero, en pin te refieres a que hubo pim pam pum. Sí, hubo película Vale. y luego Vale. hubo peliculones. Bueno, pero eso está mejor. Sí, Siempre. mejor. Claro. La verdad es que Martín pues lo veo como muy yo, y es lo que me ha pasado pues también contigo, porque es muy yo y sí que hay mucha gente maravillosa en el mundo, pero para encontrar muchos muy tú, pues no hay tantos. Entonces, pues de los 7 o 6 o 5 que tienes enfocados ahí en tu vida, de gente que dices son, como yo digo, mis hermanos, pues él es mi hermano. No es que exista esa palabra de que es mi mejor hermano, mi mejor amigo, no. Sí, eso Para hermano y mí ya está. todos son Claro. buenos, Claro. y Tiene que haber y a uno todos los mejor. que metos ahí dentro, son a todos los quiero. Claro. Entonces hay que cuidar a esa gente, claro. Sí, verdad. Es una parte muy bonita. Bueno, vamos a ponernos ahora que hablamos de hermanos, un poquito más serios, porque tenías otro hermano que falleció hace poco y he considerado mencionarlo para que la gente que no lo conocía lo conozca, ¿no? Y para que la gente que lo conozca lo recuerde. ¿Cómo era Rafa y qué significó para ti su amistad y posteriormente su pérdida? Pues Rafa pues era todo pues como lo es Martín y como pues ahora desde hace ya unos años estás metido tú, pues son gente que tienes metido dentro de tu círculo, que yo tampoco tengo amigos, tengo muchos y conocidos tengo pues también Mucho más. millones, pero en verdad hermanos o gente que le dicen amigos verdaderos pues tenía unos 4 o 5. Y él era uno, y él encima pues, de los primeros también que conocimos cuando empecé con el ambiente. Y en el segundo año ya de ello, en el 2011, sí, en el 2011 yo ya lo conocí, en
el primer circuit que era por la primera que venía yo aquí con otro amigo de Valencia. Y desde ahí, pues la verdad es que pues no nos hemos separado. Hubo algo ahí que nos unió ese día y hasta ahora. Y bueno, pues hemos tenido la mala suerte de que sin avisarnos ni nada, pues de un día para otro, pues Se fue. exacto. Le dio un infarto y ya no está con nosotros y ya está. Y que por eso hay que cuidar a los amigos, ¿no? Porque para cuando no están, Pues sí. ya no podemos hacer Yo nada. estuve precisamente dos semanas antes con él, estuve 8 o 9 días con él, que mira, en parte me vino bien, porque mira, te voy a contar, me fui para quitarme de la cabeza a un tío, que ya me estaba volviendo loco, porque no quería, si quería, no quería, digo, bien, esto lo elimino yo pronto, me voy con mi hermano 15 o 20 días o un mes o dos, yo me fui con toda la ropa, Un mes lo digo. no sabía... Pero es que sabes lo que pasa, que él se junta con gente muy buena, paciencia, tranquilo, y por eso le aguantamos, porque es que 2 días Bueno, por yo no él sabía, es imposible, yo te lo digo. No, yo no sabía para qué. Y ya está. Y hacer allí todo y todas las locuras que podía hacer en Torremolinos. El caso es que me fui. Claro, si estuviste ese tiempo con él, quiere decir, Exacto, ¿no? entonces me vieron muy bien, pues que no quisiera estar conmigo ese chico para irme con mi hermano. Claro, disfrutar un poco. Pues, Y de- por lo menos de un hacer mes eso. y medio antes de su fallecimiento disfruté porque ya llevaba ya desde la pandemia, desde el verano pasado, que era casi un año que no lo veía. Claro. Entonces, mira, fue algo que... Sí, a veces esas cosas Sí. pasan también, como una señal, ¿no? Yo también justamente, tampoco yo no tengo la relación que tenías tú con él, pero justamente ese año pues estuve también en su casa y todo. Y digo, mira, oye, Pues nada, son cosas que eso yo la verdad es que lo tengo muy presente y creo que lo voy a tener presente siempre porque tampoco... claro, es así. Es que desde el primer día todo ha sido bueno Claro. y nunca había un por. De esas personas que estás y cosas que dices que tú no harías o tú no irías o tú no te sentarías en esa silla o lo que sea, con él, como te da igual todo que estás bien, Claro. haces todos, ¿vale? Pues eso. Has participado en varios desfiles del Gay Pride, en una carroza muy especial, tu camión. El típico cliché de hetero machorro. ¿Qué anécdota más loca te ha pasado entre todos los años que has participado? Anécdota. Claro, a ver, un típico, tú vas con tu oro, con tu camiseta, con tu Hombre, que me camión, digan, pues con tu no vamos sé a qué, ver, pues el vamos a rollo ver, llama la camionero. atención, porque sí que es Por verdad que eso. yo me veo y mis amigos me ven y yo me veo, pero sí que es verdad pues que si ves a un tío que está saliendo en la tele, que está follando, que está haciendo películas y que encima te enteras un poco en su biografía y se entera que ha sido un heterosexual hasta hace 10 años y que Claro. llevas un camión y que trabajas en tu vida diaria de un camión y que encima de ese camión te estás montando todo en la carroza para llevarlos durante... Por eso no me digas que Castineles. alguna locura no ha vivido. Hombre, vamos a ver, sí, ya, pero una cosa es ahí en el momento de la copita y en el momento de tal. Pero nada especial, así Pero que... claro, yo no pensaba que iba a ser como el Pretty Woman. Nada, Iban a venir a recogerme ahí, me iban a sacar ahí de... ¡Tum! Ya no vas a ser... ya no vas a hacer esto más. Y ahora vas a estar tu vida conmigo. Ajá. Y toma, este yater, para que vayas a pasear para el mar cuando quieras. Ahora ya deja el camión. Cuando estás rodando una película, ¿sientes realmente placer? ¿O lo disfrutas? ¿O hay mucha diferencia cuando lo haces en privado con alguien que hayas elegido tú? Pues mira, la verdad es que mira, el trabajo es el trabajo, ¿vale? Y es cuando... Eso sí que es verdad que te pones ahí una máscara, que haces así, haces pim, igual que cuando vas a hacer el show, pim, y haces así, y yo hago así, hago, y paso de ser Fran a Fran Valencia. Y en ese momento ya sabes que son los 10-15 minutos de actuación, o los 40 minutos de escena, o 4 o 5 horas de escena, que también hay algunas productoras que que tienes que estar. Y claro, tienes que estar con tu mente Concentrado. Concentrada. Pero, digamos, no es mejor que a lo mejor te conozcan, a lo mejor le gusta más el No, mira, Fran. yo la verdad es que Francisco, a lo mejor cuando le voy a gusta hacer las más. escenas, disfruto de lo que estoy haciendo, que es el trabajo. Trabajo. Y disfruto del momento ese que quiero que salga bien. Y son los momentos que tienes que estar posando. Pero hay diferencia de cuando tú estás en tu acto personal, ¿no? Digamos. Pues claro que hay diferencia de que cuando tú estás con un chico, de que ese... pues claro que hay diferencia. Exacto. ¿Cuál es el actor con el que más has disfrutado en toda tu carrera? ¿Con el actor que más he disfrutado? Pues hombre, pues la verdad es que te voy a decir una cosa, es que el que más ilusión me hacía, porque en verdad yo ya lo conocía ya de verlo en internet, bueno, lo conocía todo el mundo. No ilusión por ilusión, sino con lo que Bueno, más has pues- disfrutado de disfrute, de, de gusto. Pues mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Hombre, era un chico que yo no conocía ningún gay, que ya él era el icono de todos y es. Y claro, pues tú fíjate, que tú estés allí, que de repente te vayas a hacer una sesión de fotos a Madrid
y que te presentes que él está haciéndose una sesión de fotos contigo y que después de acabar la sesión de fotos te diga, tú te vienes a mi casa conmigo este fin de semana, que era un sábado y me quedé con él hasta el lunes. Y yo dije, pues bueno, yo no digo nada, pero es que claro, que te quedas ahí flipado y dices, hostia, Claro. que me voy ahí, que me quiere llevar Martín Maza a su casa. Pues claro. Claro. Entonces fue el... Bueno, que Martín Maza salió en la tele, explicando su vida, explicando y se hizo famoso por eso, me imagino. Uy, Martín Maza lleva mucho, por lo menos por eso, 23 años ya. Sí, yo me acuerdo cuando salió de televisión, que fue también el primer actor gay, ¿no? actor porno que tenemos aquí. No el primer actor porno, pero sí conocido, ¿no? El que más se ha presentado en la tele y el que más No, es ha el que hecho más. Claro. No, No por solo es eso. actor porno, es muchas otras cosas. Claro, claro. Bueno, la entrevista a Martín Maza será en otra temporada, que me ha prometido que vendrá el Jacuzzi también con nosotros. Sí, mira, hoy me lo ha dicho, que quiere venir, pero que quiere venir ya a verte. ¿A qué actor no volverías a tocar ni un pelo? Pues... Bueno, aquí he puesto ni con un palo. Pero bueno, da lo mismo. Pues mira, te voy a decir una cosa, no he tenido problema con ninguno, o por lo menos no sé si no conmigo, porque yo ya te he dicho, me iba a limitar a hacer el trabajo, y normalmente a lo mejor a lo primero, pues cuando te juntabas un poco con el ambiente era todo un poco crítico, y a lo mejor pues se me ha ocurrido criticar, pero como ya desde hace mucho tiempo ya decidí pues Llévate bien con no todo meterme en la y vida ya con está. nadie, y que cada uno haga lo que me dejen a mí hacer la mía. No, pero bueno, pero que no me refiero a que critiques a nadie ni nada, sino que no lo tocarías con un pelo porque es que no me aporta. Pues mira, hay uno que no lo tocaría, pero no porque sea feo, ni mal físico, ni No, nada, claro, sino no, por porque considero que no es muy buena persona con varios actos que ha hecho con varias personas, y no lo ha hecho conmigo, no lo ha hecho con una persona muy querida a mí. Entonces sí que te digo yo que aunque fuera el último actor que hay para aquí para rodar. ¿Dirías el nombre? No lo voy a decir, ¿No? no, eso no. Venga, va, dilo. Si le vas a rodar, que lo sea. No. Luego, como tú entras dentro del núcleo mío, familiar, yo a ti te lo digo por privado, sí que hace falta. No, si yo te lo digo para que lo digas Pero primero que decir que... porque el chico es un chico también que trabaja, pero no me gustan muchas actitudes después de tal y ya está, pero que no pasa nada. Pero que yo no he tenido ningún problema Sí, con a veces pasa, que a veces escuchas muchas cosas y a ti principalmente no te han hecho nada, ¿no? Pero claro, lo ves que lo hace con los demás y ya por eso lo evitas por lo menos. Pues nada, yo no he tenido así ningún problema serio así con nadie. Entonces, ¿crees que te mereces algún premio en alguna producción que hayas trabajado? Pues no, lo mismo que los demás, pero bueno, pues todos. Pero digo, algún premio de alguna película que hayas trabajado, como que, hostia, esta película me quedé tan bien que se merece que me hubieran dado un premio de algo. Pues no, porque, mira, si quieres que te diga la verdad, es que yo nunca he visto ninguna escena mía entera. ¿No? No. Y encima, cuando alguna vez has quedado con algún chico o algo, y encima, ay, pues mira, y yo, no, vale, ponme película. Y te la ponen, como tú lo que quieres es estar con ese chico todo el rato que puedas, al máximo, pues encima ni la ves. Y encima con la única persona que podría ver así alguna buena escena es con mi pareja actual, y ni de coña se va a poner una película. ¿No? ¿Él no se pondría una película que salga? No, que va, en cuanto salga alguna en el internet enseguida cogiste, la pasa de largo. No. Qué curioso. No. Haciendo shows en vivo, ¿cómo reaccionas si a alguien se le va la mano más de la cuenta? Aquí no hay límite. Que haga lo que quiera. Pero quiere decir, yo, por ejemplo, te puedes meter el dedo en el a lo mejor y tú en ese momento dices... No. Bueno, pues no sé, es que no hay límite. Es que no sé, o que te digan algo vulgar o algo, oye, no vales para nada, o yo que sé, alguna cosa fea, por ejemplo. Es que no me han dicho nunca nada, es que no he tenido ningún problema. Pero ¿cómo reaccionarías tú si te lo hicieran? Pues hombre, pues depende, ¿sabes? Pues no le voy a pegar una hostia porque eso no lo voy a hacer, aunque sí que me apetecería, pero no lo voy a hacer. Pues hombre, pues depende de las circunstancias y todo. Si estás en tu casa reaccionas de una forma, si estás en casa de... En un show, por ejemplo, que es lo que te pregunté. En un show y tal, reaccionaría bien, porque ¿sí? es que es un trabajo. No trabajaría eso, por ejemplo, te cortaría el rollo. Sí que es verdad que me han hecho alguna vez así alguna cosa rara, como lo que tú has dicho, pero yo como un buen respeto he sabido cómo presionar la mano de esa forma para quitarla, para que él se sienta hostia que he hecho, ¿sabes? Y que los del lado no noten nada, porque al fin y al cabo, aparte de que vivimos de nuestro trabajo, es que mi trabajo me gusta. Claro. Entonces no es ir a un sitio y hacer el show y cobrar el dinero y marcharte, no. El problema es que tienes que esperar otra vez a que suene el teléfono para que te vuelvan a llamar del mismo sitio. Bueno, si alguien quiere contratarlo, hace shows. Sí, entonces sí, la verdad es que está bien. Cuando vamos repitiendo siempre, desde hace ya 8 o 10 años, en los mismos sitios cada 2 o 3 o 4 meses, es porque, bueno, ni tan mal, ¿no? No la demos tampoco tan mal cuando te vuelven a llamar. Soy la musa del local.
todos los viernes del año, todos, no hay ninguno. Anunciar, que lo sepa la gente dónde es. En el Nunca Digo No. Es el local más viejo que tenemos en Valencia de shows. De gay. Okay. No, sí que es verdad que es un lugar de copas, donde hay zona para copas y hay otras zonas de laberintos. Le llaman todo el mundo por cuartos oscuros, pero que ahí se puede hacer de todo, se puede ir a beber, a reírse y a algo más, ¿no? Pero que sí que es verdad que se ha quedado el local ese como... ¿En qué calle está? Los viernes de Fran Valencia, pues en la calle Doctor Jun. Doctor Jun. Número 26. Muy bien, pues ahí lo pueden encontrar todos los viernes haciendo su show. ¿Aceptas las críticas? Quiero decir, aunque no estés de acuerdo, pero entiendes la visión de los demás y hasta corriges tú algún matiz, o eres de los que dicen así soy yo y es lo que hay. No, yo las acepto. ¿Sí? Las acepto. Ahora. ¿Y las coges como para mejorar? No, sí. O las escuchas pero no te importan. No, si yo veo que es una crítica con malicia, pues yo le digo otra para hundirle la vida. O sea, si de claro te lo digo. Pero si ves que son constructivas, sí te gusta escucharlas. No, si son críticas que para mejorar o creo que son bien, pero si es una crítica maliciosa de hacerte daño y de querer dejarte mal, pues no te preocupes. Que ahora la sobre el camino. La que te voy a decir, la que te voy a hacer es para hundirte la vida, vamos. Entonces, ¿qué consejo le darías a un menor para superar el bullying? ¿Un consejo? Pues hombre, yo la verdad es que he sido un niño que me han podido decir de todo, pero yo nunca lo he visto, no lo he notado, pero no puedo dar esa opinión porque no la he pasado. No, pero es que no, igual, no tienes que pasar. Hay gente que se dedica al apoyo para menores y de bullying y todo eso y no le han pasado esa situación, pero apoyan esto y trabajan en eso. No tiene nada que ver. Pues ¿Tú qué consejo le dirías a un niño? Lo que le diría a un hermano que tuviera, que no se tiene que fijar en la gente, que solo tiene que tirar para adelante con lo que él quiera hacer y que son etapas de la vida de que a lo mejor las otras personas no es que sean malas ni nada, sino pues que son periodos que hemos pasado todos, que algunos sí que lo han hecho más de la cuenta y otros no. Eso es cuando yo fui a la mili y cambiabas de instituto, ¿sabes? Ahora está como súper penado, pero antes era una cosa normal y al final luego como una cosa recordatoria, ¿sabes? Porque he hecho la mili, o sea, tú no, pero yo sí. Yo me tocó la mili, me tocó. Yo no tenía ningún problema con nadie, del barrio ni de nadie, no. ¿A ti te respetan? No es que respete, no sé. ¿Y que viste del oro chungo? No. Es de familia de gitano. ¡Ay, vicio! ¿Qué te gusta tanto el oro? Pues mira, me encanta el oro. ¿Qué decir que a mí también me gusta? Pero bueno, pero es que lo de él ya es exagerado. El oro. Me lo he puesto en su honor. Pues mira, que lo sepáis. A mi hija, en verdad, a mi mamá, el moreno y el oro, pues me mola agitanado. Agitanado, ¿no? Agitanado. Tú eres de barrio, ¿no? Sí, un poligonero. Tú eres más de barrio que los columpios, ¿no? Un poligonero. Bueno, ¿te arrepientes de algo? ¿Yo? Pues hay muchas cosas que me han salido mal, pero arrepentirme, no. ¿No? No, y mira que las he pasado, pero no. ¿Y qué te falta por hacer en la vida o qué te gustaría hacer que no hayas hecho ya? Pues mira, te voy a decir una cosa. No me gustaría hacer nada más que no me apetezca en ese momento, porque en verdad, te voy a decir, soy un privilegio de persona porque todo lo que quería lo he tenido. Lo he querido, lo he conseguido, lo he peleado y... No, has tenido privilegios en la vida, no un privilegio. Bueno, pues da igual, pero me refiero que no he tenido pudor a no hacer nada, no me arrepiento de nada que no haya querido hacer. Yo he querido ser transportista, yo he querido tener empresa, yo he querido esto, yo he querido aquel y me lo ¿Y ahora que nada que quieras, que piensas, antes de morirme quiero hacer esto? ¿Ahora hay algo nuevo que quieras hacer? Pues ahora mismo honestamente no, porque estoy feliz conforme estoy con el proceso este de mi vida ya que llevo así ya. Pero me refiero, por ejemplo, pues me gustaría irme de paracaídas, no algo de que vayas a cambiar tu vida ahora por otra, sino algo que, es que pues me apetecía comerme, yo qué sé, un pollo al as en que todo lo que quiero hacer lo hago. Vale. Tampoco soy una persona que pide estragos. Si me preguntan no es esa, la pregunta es que si ahora, actualmente, hay algo que te gustaría hacer y que no hayas hecho. Puede ser, o sea, que no. No tienes por qué hacerlo ya. Que no, que si yo ahora mismo quiero ir. Es como discutimos, porque como no entiendes las cosas es muy cazurro, pero que si esto está grabado, esto está grabado. Quiero ir contigo a comerme un goffer y tú no quieres, yo cojo, te pongo el pantalón y nos vamos pero un gofre se puede comer ahora en 5 minutos, pero a lo mejor hay algo que tengas que esperar un mes para hacerlo y me lo puedas decir ahora, ¿qué es? Pues no tengo nada en mente. Vale, pues ya está, con decir eso ya está. Bastante conformado. No. Vale, ya está. Yo sí que hay muchas cosas que quiero hacer. Por ejemplo. Dime. Pues eso, tirarme en paracaídas, por ejemplo, es una cosa que me gustaría hacer. No pasa pero nada. yo no podía tirar paracaídas en 5 minutos. Vamos ahora a... Y lo voy a hacer también, pero no lo voy a hacer ahora mismo. Vamos ahora.
Dentro de un mes, compramos para las fiestas de cumpleaños, donde venden esto, Sí. igual un globo gigante. Venga. Te lo pongo, Lo llamo de pongo ello. desde la azotea, que hay 5 pisos, y ya me cuentas cuando llegues abajo. Vale. Bueno, entonces, me consta que eres una persona muy celosa de los tuyos y te gusta llevar el control de todo lo que te rodea. ¿Por qué crees que tienes ese carácter tan de líder? No, pero es que no tengo ese carácter que tú estás diciendo. Sí, Y tienes no ese lo dices carácter. por ti, no. No, lo digo por todo, por mí, por tu novio, por No, todo. Que no, pensamos más o menos lo no, mismo. no, lo que no es malo, que no es no, malo. No te lo digo como una no. crítica. A mí me crispa a veces, pero es tu forma de ser. Escucha, a mí no me gusta controlar. Me gusta... Organizar. No, Controlar me refiero a todo lo que engloba más o menos lo de Sí, ser líder en algo. ¿Te gusta ser me líder? gusta ser... Porque te gusta que todo me sea gusta ser organizado, te gusta muy, que todo... muy protector de los míos. Bueno, pues eso es ser líder. ¿Vale? Y me gusta, pues, no reorganizar, pero si tú dices, yo digo, pues bastante. Pero que yo me adapto a todo. Tú me dices, aquí. Escúchame un segundo. Tú eres muy bueno y te quiero mucho. Que no. Pero no te adaptas a todo. Que Tú tienes sí. que ser, te adaptas a Que todo, no. pero si es así. No, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor pues tengo más suerte, que a veces, muchas veces, de casi todo lo que digo, pues a mí nada, vamos por ahí todo. Claro, pues no escucharlo. Si a veces dice, ¿quieres un bocadillo? No, ya he comido. Pero no, eso no es comida. Y digo, al final me tengo que comer el bocadillo por no escucharlo. Es así. Y luego va y se compra uno con él para su novio, se come medio él, y yo me tengo que comer un bocadillo entero, y él se come medio y encima ¿Ves? se le enfría. Y a mí me lo viene a comer caliente y sin ganas, es como fuerte. Pues sí, entonces eres Sí, controlador. a lo mejor sí. ¿Por qué crees que te pasa eso? ¿Por qué crees que es eso? Pues no. Que ha sido así. No sé, hay gente que le pasa eso porque a lo mejor, yo que sé, porque le murió un familiar y entonces Pues no, pues él ha tenido que hacerse cargo de todo, entonces pues ya ha llevado como esa tónica en toda su vida. Hombre, con 11 o 12 o 13 años, y no es un trabajo, pero ya estabas como trabajando. Y antes de ir al colegio, tú ya cogías y te levantabas a las 7 de la mañana y te cogías los periódicos, los repartías en el bar porque mi madre tenía un kiosco, y a partir de ahí luego salías del colegio y no hacías vida normal en el sentido de irte a jugar o irte a los recreativos, que es donde se iba entonces y tal, sino pues que tenía un hermano con deficiencia, él también falleció, entonces lo tuvimos 13 años en nuestra vida. Y tú ya cogías, salías del colegio y te ibas a él a recogerlo en un autobús, al autobús que venían a O traer. sea, es porque has sido responsable, Sí. digamos, de muchas situaciones cuando no te correspondían y ya has llevado esa tónica durante Sí. toda tu vida. Y ya está, por eso, Sí. ya sabes, ya sé Y por todo qué es. pronto, y entonces ahí, a partir de ahí pues has tenido ya ambiciones por hacerlo todo más rápido. Me casé rápido, tuve los hijos rápido, me puse a trabajar muy rápido y a prosperar lo más rápido que se pudiera, y ahora es como que estoy en un momento de... Que lo has hecho todo, que lo has hecho todo ya. No, de alto, no, ahora estoy aquí, disfrutar. exacto, ¿No? Muy bien. exacto. Pues eso, que hacer disfrutar de la vida. Recoger los Y frutos ya que has está. sembrado, ¿no? Exacto, sí que es verdad. ¿No piensas que eso puede chocar con muchas personas, no sé, que no te conozcan, por ejemplo? Que he O hecho. sea, conmigo no, porque ya te conozcan, ¿no? El ser controlador, que las cosas sean así, por ejemplo. A veces eso puede chocar con... A ver, si no te conoce a alguien, digamos... Pues mira, pues en parte puede ser- es que eso es una cosa que no quiero quitar nunca de mi vida, porque quiero así, es como si a veces le pones una barrera a la gente, ¿sabes? Ya. Para que tampoco entre tampoco todo el mundo todo en tu círculo, es decir, yo no lo noto porque dice, hostia, ahí estoy. No. Y es como que tienes ahí una barrera ahí que les dais un poco de pudor, como decirte, acercarse o decir. Y ya está. Y sí que, bueno, que pueden pensar, pues claro que pueden pensar. Pero bueno, me imagino pues que algunos los dirán y otros se callarán. Vale. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido alguien? Hombre, raro. De raro. No. Pero sí que me llamó la atención porque, claro, era algo hasta difícil para mí. Que estás haciendo un show donde estás acabando el show, donde hay un tío muy pendiente tuyo, acaba el show, te viene y te dice, oye, que quiero que me hagas un show para mí. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de show? Porque yo no hago todo tipo de shows y tal. ¿Quién es el local quieres ahora? Que te hago uno aquí para... No, quiero que lo hagas en mi local. En su local. Sí. Porque tenía un... ¿Lo hiciste el Sí, show? y digo, bueno, pues vale. Y entonces digo, bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a... No te explico lo que quería antes. No, y luego lo que quería eso no era que hiciera yo de psicólogo. O sea, solo quería estar allí conmigo, contarme sus penas de su exmujer y su pareja que estaba conociendo en ese momento. Y es que yo estaba muerto porque dije, yo no sabía qué decir. Sí, porque ¿cuándo no soy voy ningún a psicólogo. hacer el show, no?
No, no se hizo show, ni se quitó ni un calzoncillo, ni un calcetín, Y no ni nada. eso lo hacías tú en principio, pero no dijiste tú, oye, pero Sí. ¿qué show quieres que te haga? Lo único que quería era conocerme y hablar. Y conocerme a hablar me parecía muy bien. ¿Y cuándo te Pero pagó? que me ¿Cuánto te contara- pagó, si se puede decir? Ay, eso no. ¿Eh? Es que no me acuerdo. Ya. No me acuerdo. Es muy fuerte, Vicius. Yo te lo digo a ti si quieres en privado. Vale. Porque Bueno, tampoco lo haríamos hoy no en dice privado, nada, ya no te lo digo suelta, yo. no suelta, ¿eh? No suelta prenda, No ¿eh? se puede decir, hay que ser un poco... Prudente, ¿no? Bueno, Si estas casas ya vamos, aquí si las paredes hablarán, vamos. echaban chispas, ¿no? ¿Tienes fijada alguna meta en la vida? ¿Te gustaría dedicarte a otra cosa en un futuro? No. ¿No? Ya has decidido que este es tu sitio y así vas a hacer. Soy una persona bastante sencilla y bastante normal. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Hemos acabado la entrevista. Vamos a la ronda de preguntas rápidas. Entonces, película, dime una. Pretty Woman. Actor. ¿De actor, el que yo quiera? Sí. Vaya, Algo así. Venga. Sí, ¿Eh? Richard Gere. Richard Gere. sí. Claro, Vale. no gay. Richard Gere, No no. he dicho Richard Gay. Ah, Richard Gere. No es Richard Gere, es Richard Gere. Richard Gay. Eso. ¿Ese? Este. Venga. Actriz. No, pero venga, dilo, pero tienes que hacerlo otra vez para que salga el vídeo bien, no lo pongas. Ah, no, aquí no se corta nada. Venga, va. Ya, venga, actriz. Actriz. Pues la de Pretty Woman. ¿Cómo se llama? Diría, no sé qué. Madre mía de vida. Pero pasa a todos que no tenéis nada de No cultura. tengo ¿Qué? cultura, no leo. Pero que yo no leo libros, ni nada. Yo Madre lo mía. último que leí fue en el carnet de conducir. Pero si tú cuando vas al cine no sabes los protagonistas cómo se llaman. Pues no. No me Yo digas. digo, es ese. Yo digo, ese está bueno, pero ya está. O sea, tú no sabes el nombre de ninguna actriz. No te viene a la cabeza ninguno. ¿De verdad? Es que no. Madre mía, te voy a decir miles. Qué Porque fuerte. tú lees, tú tienes cultura. O sea, no conoces ninguna actriz. Bueno, pues nada, vamos a dejarla. Julia Roberts, vamos a dejarla. Venga, va. ¿Una cantante femenina? ¿Alguna que te guste? Nada, una cantante femenina, se la vamos a decir. La Carmen de Mairena. Y encima que vive aquí arriba de nosotros. Mira, lo meto en el jacuzzi conmigo y sale el tío con los huevos duros. Porque me han dicho que tiene un de mierda. ¡De escándalo! Pero Carmen, ¿tú crees que tienes el mismo nivel que ellos para entrar? ¿Cómo no voy a tener el mismo nivel? Yo soy conocida en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Soy como la Pantoja. Me veo, se me antoja. Aquí, en el Raval. Venga, aquí esto es el Raval, Yo cariño. no sé qué es el Raval, pero vamos a decir que estamos en el Bueno, no pasa Raval. nada, pero vale que vive en el Raval. También veo, no es el Raval. ¿Un cantante masculino? ¿Un cantante masculino? Martín Maza, que también canta. No, un cantante masculino, yo qué sé. Es que no tengo así. Michael Jackson, a lo mejor no lo conoces tú, Michael Hombre, Jackson. sí que lo conozco, Pues ya claro. está. Sí, Entonces, estuvo ¿por aquí una vez en mi casa. ¿por qué no lo dices entonces? Estuvo aquí en mi ¿Por qué casa. no lo dices? Pues si digo mal el nombre. Dime un nombre español. Bueno, pues yo qué sé, Alejandro Sanz, por ejemplo. Ya, pero No. tampoco. No es el que más te guste, es el primero que te venga a la cabeza. ¿Ves cómo cuando no entiende la gente la dinámica? No, nada, pues Jesús Baje, ya está. Es un icono de nuestro. ¡Cantante! ¿No es cantante? Es que lo que pasa es que no Jesús escuchas. Baje no Por eso canta. discutimos, porque no escuchas. Pero Jesús Baje no canta. Ha cantado una canción en su vida. No, pero tú me has dicho cantante y qué más da. Madre mía, un disco. Bueno, ya eso ni me lo digas porque ese sí que no lo va a decir. Si me sabe decir un cantante, no me va a decir un disco. tampoco. Bueno, vamos, una comida. Una comida, la mía, la preferida. No. Una comida, la primera que te venga a la cabeza. Las lentejas que te acabo de hacer y no te las quieres comer. Pues nada, por ejemplo. los libritos que me hace mi madre relleno de queso. ¿Ves? Pues ya está. Una ciudad, Valencia, un país, España, una diva. una diva. Tengo muchas, pero yo qué sé. Una, la primera que te venga. ¿Cuál es la primera que te viene? No es la que más te guste, es la que... No, vamos a decir para que se me alegre ya, que se me enfadó conmigo un día. Alela Sandwich. ¿Quién? Alela Sandwich, ya está. Alela Sandwich. Sí. ¿Quién es esa? Una travesti. Alela Sandwich. Claro. No sé quién es. ¿No sabes quién es? Alela Sandwich. Sí. Alex. Alex. No sé quién es. ¡Ay! Vicios. Tira para adelante. Vaya tela. Bueno, entonces, una canción picantona. Una canción picantona. Chico, es que no me has dejado eso, que lo lea antes. Claro que te lo dejo. Porque No se lo dejo a nadie. que no tengo así. Cuando yo voy a... Es que el juego es lo primero que te salga. Si tú Vale. te dices, tú lo preparas. Entonces te coge lo mejor. Y no es lo que mejor. Cuando yo voy a clase, al coche, y yo pongo la radio, lo que sale, escucho. Yo no voy a estar ahí, ni me sé canciones, ni me sé Bueno, voy a títulos, ni poner nada. una manía que tengas. Una manía Mm. que tengo yo. Una manía que dices, que tengo una manía con esto, que siempre lo hago.
No una manía de manía a alguien, sino una manía que tengas, una manía, un vicio. Bueno, no es un vicio, una manía. Pues es que no lo sé, eso lo tienes que saber tú. Porque si yo soy repetitivo con las cosas, no me doy cuenta. Pues cuando tienes que hacer las cosas bien, hacerlas bien. Entonces, pues, ir a la perfección. Claro. Vamos a dejarlo. ¿Un defecto que tengas? No tengo. ¿No tiene defecto? No. ¿O tú crees que no los tiene? No tengo. Anda que ya. Bueno, una virtud, Una virtud, pues eso. todas, ¿no? No, Que vamos quitando. solo una. ¿Cuál? Pues soy yo, una persona honorable, esa es la mejor. ¿Sí? Sí. Vale. Chiquiticrín, ¿algo que detestas en los demás? ¿Algo que no te gusta nada que estés... A mí mira, a mí las estrellas, por ejemplo, la gente así, no. Los superstars. No superstar, no me refiero ya al tema de nuestros trabajos y de No, me refiero a superstar con inferioridad, Claro, tal, claro. nada. Me refiero a Yo superstar eso que se van de superstar, pero que no son... me da, no puede. ¿Una fantasía que tengas? Uy, no se puede. Jolín, con lo que no se puede. Aquí se puede decir todo. Mientras que no se falte ese respeto ni sea vulgar, puedes decirlo todo. Pues ahora no es, Dice, ahora no es vulgar, fantasía, vulgar. porque ahora ya tengo pareja y ya no puede ser fantasía. No, una fantasía es la fantasía. No, la hagas o no la puede hagas. ser fantasía, porque yo ahora yo estoy con ese chico y ese chico ya... No la quieres decir por eso. Se merece todo, no. Entonces, a lo mejor cuando estuviera soltero una próxima vez, si es que lo hay, que ojalá sea que no, pues a lo mejor cogeré y diré, ahora voy a hacer, yo no me voy a esperar. ¿Y cuál es? No se puede. Oh, madre mía. No se puede. Yo luego en el siguiente vídeo lo cuento todo. Exacto. ¿Un sueño? Ahora me digan por el sueño. No, un sueño. Sí. Un sueño. Algo. Pues no sé qué decirte, hijo mío. Un sueño. Es que he hecho todo. Es que he hecho todo, vicios. ¿Y un vicio? Un vicio. Un vicio. ¿Qué acabamos? Uy, un vicio. Pues un vicio, mira, por ejemplo, venir a casa de mi amigo, estar aquí mucho tiempo con él. Esto para mí es un vicio. O sea, salir de Valencia y venir a Mucho una tiempo, ciudad, no. a Un día sí. Barcelona, a la ciudad condal, aquí que lo tienes todo a su casa y con él, pues ya está. Aquí pueden pasar los días y las semanas. Sí, que no te enteras. A la que luego no van a haber muertos. No, de Ay, mentira. mi ojo. Ay, mi Jordi. Bueno, nada, ya tenía ganas de que vinieras aquí. Hice la entrevista conmigo. Oye, pues me Espero que te haya encanta, gustado. me encanta, hijo mío. Bueno, ¿Sí? me encanta siempre que vengo aquí, porque aquí yo vengo cuando me da la gana o cuando me invita, pero... No, pero que cuando me encanta. quiera. Cuando Pero quiera saber que- esto en concreto, este momento nuestro aquí en la entrevista me gusta mucho. ¿Sí? Porque bueno, a ti no te hacía falta mucho hacerla porque tú ya sabías un poco todo, pero... Pero bueno, pero se ha habido... ahora lo tienes inmortalizado, ¿no? Vaya. Bueno, pues nada, chicos, que vaya muy bien. Y bueno, nos vemos en la próxima. Ahí con el chuletas de mi amigo. Y hasta la Bueno, próxima. pues nada, os espero que os haya gustado el abrirme aquí en la casa de Jordi a todos vosotros. Y bueno, pues ya nos contáis ahí. Dejad comentarios, likes y sobre todo suscribiros. Hasta luego. Este momento nuestro aquí en la entrevista me gusta mucho. ¿Sí?